Saludos, mis hermanos del programa Sintonía Divina. Este programa lo vamos a dedicar con mucha alegría, con mucho amor, a un desagravio merecido para Nuestra Señora, nuestra Madre, la Virgen María, Madre nuestra y Madre de Dios, que merece todo nuestro respeto y nuestra defensa por todas las ofensas que se han perpetrado esta semana en su contra y en contra de su sublime persona. La semana pasada, que fue la primera del tiempo ordinario, iniciamos una ruta, la ruta de la caridad, como le llamábamos, visualizando actos con los que empezó Jesús a prodigar día a día en los albores de su ministerio, en los albores de su vida pública, actos de amor a favor de sus semejantes. Obviamente después de su bautismo. Mucha atención con esta secuencia. Bautismo, predicación, milagros o actos de amor. Y durante esta segunda semana, en la que vamos a conservar el modo Epifanía, porque desde la visita de los Reyes Magos, el bautismo de Jesús y las grandes manifestaciones de las que estamos hablando, nos estamos refiriendo a manifestaciones de la caridad de Dios ante la humanidad. Nos vamos a fijar también cómo las autoridades judías contemporáneas a Jesús más les interesaban las leyes ritualistas, los actos externos, como por ejemplo leeremos el culto al día sábado o al día del ayuno, pero igualmente inexistencia de misericordia en esta gente. Los invito, mis hermanos, en este programa a seguir acompañando a Jesús en su camino de liberación de la humanidad, del yugo del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Empezamos nuestro programa. Había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice, ¿no tienen vino? Jesús le dice, Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, Haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues lo habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice, todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esta es una hermosa lectura en donde estamos acudiendo a la primera manifestación o primera señal milagrosa al inicio de la misión de Jesús. Quisiera destacar algunas cosas o ideas importantes al respecto de las bodas de Caná. Primero, la presencia de Jesús es participación plena, participación activa y dinámica que santifica la unión matrimonial, porque la unión entre hombre y mujer no hay otra opción. Entre hombre y mujer es parte del plan de Dios. No es parte de sectores conservadores o de la Iglesia Católica. No, está en las Sagradas Escrituras. No podemos desconocer eso. El plan de Dios para sus hijos, para su creación, es que hombre y mujer se unan en sagrado matrimonio.
Ojo, que esa unión también se usa para representar la alianza esponsal entre Cristo y su iglesia. Justamente el catecismo de la Iglesia Católica nos hace recordar que en este comienzo de la vida pública, en este primer milagro que se realiza por sugerencia de Santísima Madre, en este banquete de bodas en la ciudad de Caná, la Iglesia le da una gran importancia porque significa que la presencia de Jesús en unas bodas, en un matrimonio, va a confirmar la bondad, la virtud de la unión conyugal y el anuncio de que de aquí en adelante el matrimonio será un signo que contribuye necesariamente con la salvación de los dos esposos, pero hay un requisito eficaz, la presencia de Cristo. Es decir, en el matrimonio, en aquel matrimonio donde está presente Cristo y su presencia se celebre, no faltará el vino, no faltará la felicidad. En segundo lugar, hay también un atisbo de lo que será la pasión. Es decir, se programa en esta lectura la hora sublime, la hora de gloria de nuestra salvación. Y así como en este momento la Virgen Santísima interviene en el Evangelio de Juan, interviene para sugerir a Jesús que se habían quedado sin vino estos festivos participantes de la boda, volverá a aparecer en el Evangelio de Juan al pie de la cruz, en donde será entregada como Madre nuestra al discípulo amado. Tercero, está presente el simbolismo de la sangre a ser derramada a través de este exquisito vino de la nueva alianza a partir de un agua de purificación, nos dice la lectura, pero esta agua es de la antigua alianza, que ocupa 6 tinajas inicialmente vacías, 6 que es un número de la imperfección, porque no llega a ser 7, que es el número de la perfección. Y estas 6 tinajas llenas de agua se convierten en 6 tinajas llenas de vino exquisito. 4. Otro asunto importantísimo que no tienes que descartar, porque este texto es mariológico y cristológico, como el Santo Rosario, es la intermediación de la Madre de Jesús, rol súper importante de esta respetable Madre de Jesús, para salvar de este momento crítico que le va a pasar a todo matrimonio. Entonces, la presencia de Jesús, como decíamos, y la presencia de María servirá para que todo matrimonio que está atravesando momentos críticos, quedándose sin vino, sea sanado, sea salvado. Aunque a decir de Benedicto XVI, nos dice que María no impone, solamente María propiamente no es que pida, simplemente dice, Benedicto XVI nos dice que María simplemente, humildemente dice, no tienen vino. No le pide a Jesús nada en particular, y mucho menos sugiere que Jesús use su poder o que realice un milagro. No, sencillamente informa a Jesús y le deja decidir lo que conviene hacer. No olvidar que por eso justamente este es el segundo misterio luminoso del Santo Rosario, ¿no? Los misterios luminosos que fueron instituidos por San Juan Pablo II durante su papado. Porque la intervención de María es esencial para que se produzca este milagro de salvación y que nos conduce a la felicidad en un matrimonio, en una sociedad, en una comunidad de cristianos. Por eso Jesús, en su ministerio, en su sacrificio, en su mesianismo,
aportará el vino como una primicia de su entrega, de su verdadera misión, para que los hombres con el vino consagrado celebremos nuestra salvación. Esta es la característica inefable del cristiano, el gozo que sucede al sufrimiento de nuestro Mesías. Continuamos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Mis hermanos, tengo la sensación que nos podemos dar cuenta que seguimos con esta imagen tan valiosa de una boda, ¿verdad? La boda de Caná y ahora la boda en donde se nos exige ayunar y Jesús nos da una visión de lo que es el ayuno y de lo que es la boda del Cordero. Lo veremos más precisamente durante el tiempo ordinario y durante la Cuaresma. Empecemos a revisar esta lectura tan importante. Fíjense, los discípulos de Juan Bautista eran hombres religiosos, pero en verdad religiosos. Seguían a Juan Bautista y vemos cómo aquí se contagian un poco del espíritu fariseico, intentando opacar a los seguidores de Jesucristo. Seguro que eran un grupo que no estaban tan de acuerdo con que su líder, Juan Bautista, se opaque, se humille ante la llegada del Mesías, que pasaran muchos discípulos como los discípulos de Simón, Andrés, que habían sido discípulos de Juan Bautista y se pasan a las filas de Jesús como si se trataran de bandos contendores. Y Juan Bautista la tenía muy clara y ya se los había dicho: yo no soy el Mesías, yo soy solamente la voz que clama en el desierto y no merezco ni siquiera desatarle a aquel que está entre ustedes, desatarle la correa de sus zapatos. Él anunciaba que era un precursor y que no tenía nada más que hacer que preparar el camino al Mesías. Y algunos de ellos, todavía medio despistados, todavía un poco desinformados, se acercan a Jesús para preguntarle con mucha seguridad, con el pecho inflado: qué salvajes tus discípulos, porque nosotros ayunamos siempre y tus discípulos no lo hacen. Nosotros cumplimos con lo que dice la ley en Levítico 16, ¿no? Donde hablan del ayuno, del día de la expiación, que era una práctica, si bien es cierto, muy apreciable. Se nota que era una religión muy organizada, con solemnidades y desde la época de Moisés, ¿no? Desde la época ancestral. Y anualmente, en el día 10º del mes séptimo, no se trabajaba, no se comía nada, se ayunaba. ¿Para qué? Para pedir el perdón de los pecados, pero era un día del año. Ese día de la purificación se convertiría en expresión de penitencia, de actitud de duelo, un acto realmente muy piadoso de los judíos y obviamente muy grato para Dios, porque el ayunante humildemente pedía perdón y se priva de aquellas cosas que le gustan, que le satisfacen,
No necesariamente el ayuno es dejar de comer, porque si dejamos de comer podemos enfermar, ¿verdad? Pero sí privarnos de aquello que nos gusta, que nos agrada, que nos satisface. Y entonces estaban con esta actitud de ayunantes, se estaban mostrando ante Jesús que eran los más lindos del barrio, que estas prácticas rituales, tamaño, sacrificio, claro, con sinceridad, como signo de penitencia, con mucha tristeza y mortificación, intentaban que Dios escuche sus plegarias, porque querían salvarse de la dominación de los romanos. Principalmente eso es lo que buscaba, ¿no? Pero todavía sin ninguna pizca de misericordia. Todo era ritualismo. ¿Cuál es el problema aquí? Que solo se fijaban en la superficialidad de las tradiciones, las costumbres meramente legalistas de la casta sacerdotal y conservadora. Pero llega Jesús, el Redentor al que hemos adorado de rodillas durante la Navidad, aquel niño cargado por la Virgen Santísima en los brazos, aquella madre que ha sido vilipendiada esta semana y que nosotros hemos tenido la oportunidad de salir a las calles a defender. Viene Jesús y nos cambia el chip, viene para traer alegría e inclusive durante los días de ayuno. Vamos a ver el ayuno de otra forma, ya no como en el Antiguo Testamento, que se echaban ceniza sobre la cabeza, se vestían de negro y salían a las calles a dar de grandes alaridos. Jesús dijo, ¿cómo en una fiesta, en una boda, los amigos del novio podrían ayunar cuando el novio está presente en la fiesta? ¿Se entiende, no? Es como cuando vamos a una fiesta y todos los amigos del novio empezamos a cargarlo y hacerlo saltar en nuestros brazos hasta hacerlo casi chocar contra el techo. ¿Vamos a ponernos tristes en ese momento? No, ¿verdad? Te pregunto algo. ¿Ya te diste cuenta quién es el novio en esta boda? ¿Ya te diste cuenta quién es el que se casa y con quién se casa? Ya lo dijimos, durante todo el tiempo ordinario y durante la cuaresma hablaremos de las bodas del Cordero que son citadas por el capítulo 62 de Isaías y por el libro de Apocalipsis en el capítulo 19. El novio es Jesucristo y su novia es la iglesia, esa iglesia que ha sido fundada sobre la cabeza de Simón Pedro, Simón Piedra de la iglesia. Y luego leeremos, bienaventurados los que son llamados e invitados a la cena de las bodas del Cordero. Jesucristo aspira, quiere, impulsa la idea de que sus discípulos seamos libres, alegres, incluso cuando ayunemos. No se trata de desechar esta práctica que sí es aceptable. Acuérdate que Jesucristo ayunó durante 40 días en el desierto como una preparación para iniciar su ministerio. Jesús trata de que tengamos una mirada diferente, saber ante todo qué cosa es la misericordia de Dios y cómo podemos alcanzarla. A través del ayuno o a través de privaciones en general o mortificaciones. Llegará el día, dice Jesús, en que nos arrebaten al novio. Claro, se van a llevar a Jesús, lo van a prender y lo van a matar el día viernes de la Pascua. Y ahí se acabará nuestra alegría. Sí, pues durante 3 días. Y Jesús dice, pónganse atentos, amiguitos, pónganse atentos, porque a vino nuevo, odres nuevos. ¿Qué significa esto? El reino de Dios trae nuevas exigencias. Si echamos un vino nuevo en odres que son vasijas viejas, el odre de la vasija se va a reventar, ¿verdad? Qué pena, qué desperdicio
caray, el vino se va a perder. Lo mismo va a ocurrir con los parches de tela fuerte que se ponen sobre una tela vieja, ¿no? El parche con tela nueva sobre tela vieja. Fíjate, la vida del cristiano, lo veremos también más adelante, es un permanentemente transitar por la puerta angosta. Por esa razón, Jesús hoy nos invita a cambiar de ropaje y comprender esta novedad del llamado del Evangelio, que cambiará tu vida, que cambiará mi vida, solamente al escuchar, sígueme. ¿A dónde, Señor? ¿A dónde te sigo? Jesucristo nos contestará, ven y lo verás. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les responde, ¿no habéis leído nunca lo que hizo David? Cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se lo dio también a quienes estaban con él. Y les decía, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. En la lectura que vamos a hacer sobre el día martes, y la vamos a continuar el día miércoles, ojo, vamos a ver dos ideas muy importantes sobre cómo se le daba importancia, así como le daban importancia al ayuno, cómo los judíos le daban importancia al descanso en el día sábado. Esta lectura es equivalente en Lucas y en Mateo, que son los libros, los evangelios sinópticos, ¿no? Inclusive hay algunas diferencias en Lucas, por ejemplo, Jesús pregunta si se puede devolver la salud en el día sábado, pero en Marcos dirá si está permitido hacer el bien o el mal. Pero en todas las lecturas de los evangelios sinópticos, Jesús nos dice que el sábado se ha hecho para el hombre y no al revés, no el hombre para el sábado. Otra vez volvemos con la súper conocida enseñanza acerca del día sábado, acerca del enfrentamiento o la confrontación de la religiosidad ritual con la religiosidad de verdad. Es una manera de formar las leyes de Moisés que tuvieron los fariseos, que se quedaban en lo externo, en la capa superficial, olvidándose de lo esencial. El día del descanso, y esto es lo que significa el Shabbat o sábado, y eso está también en el decálogo, ¿no? De los 10 mandamientos, y también está en las lecturas de Deuteronomio y en el Génesis, en la creación, que al séptimo día descansó. Claro, todo eso está en Éxodo 20, por ejemplo, nos habla de que el día de la creación, Dios descansó el séptimo día de la semana. Y entonces había leyes que habían establecido, habían promulgado 39 prohibiciones. Por ejemplo, no se podía prender fuego, no se podía caminar más de 1000 pasos ese día. Ahí donde te llegara el paso 999 te tenías que quedar detenido, congelado. Estaba prohibido desgranar espinas porque significaba trabajar y ese día no se podía trabajar. O ir a buscar remedios para poder procurarle la devolución de la salud a un enfermo. Imagínate, la religiosidad se opone a través de la institución sabática a lo que es el reino. Y honestamente no es que se opongan, sino, y Jesús tampoco no quiso que se desobedezca las leyes del Antiguo Testamento. Lo que dice es, ¿qué cosa es primero?
Hay que poner en orden los valores. Primero la vida, primero la salud, primero la libertad, primero el hombre. ¿O vamos a poner primero el sábado? Claro, no es para creerse todo esto y aplicarlo a pies juntillas. No es para que dejemos de cumplir con la ley, sino es para que nosotros sí descansemos en el séptimo día para dedicarlo a nuestro Señor o a las obras de caridad o algo importante que alegre a Dios. No es una farsa, no es que tengamos que decir que si desgranas semillas estás incumpliendo. No, porque nos estaríamos quedando en lo superficial. Esta gente tenía hambre, como le pasó al mismísimo David, que tuvo que pasar por alto estas leyes del sábado en el primer libro de Samuel, y con sus hombres hambrientos, dice en el capítulo 21, comieron los panes de la ofrenda, el pan de los sacerdotes. Estos 12 panes que se ponían en la mesa del santuario como un homenaje a las 12 tribus de Israel, pero eran panes intocables. Pero Jesús dice, no, Señor, es más importante el hombre que el rito. Según el Concilio Vaticano II, aquí el orden de las cosas se somete a un orden divino. Primero, el orden de las personas sobre las cosas y no al revés. No hemos sido creados por Dios para ser esclavos. No, somos sus hijos y estamos por eso por encima del sábado. Para la nueva alianza, el día de la dedicación a Dios ya no es el sábado, no es el séptimo día del sábado. Al Domine, al Señor, se le dedica el domingo, el Dominicus, que viene a ser el domingo, como quieras verlo, el último día de la semana o el primero, porque como lo tomes, es el día en que se dio la gloria de la resurrección, el día en que Jesús venció a la muerte. Fíjate que la actitud que debemos tener los cristianos es buscar coherencia en nuestra vida, es decir, hay una palabra de Dios y tenemos que darle coherencia para poder aplicarla correctamente. Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira, y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Volvemos un poco sobre el tema para profundizarlo. El día miércoles, también narrado por Marcos y por Lucas, Jesús sabe las intenciones, sabe lo que está en el corazón de los eh, fariseos, de los religiosos recontra fanáticos, y les pregunta, a ver, ¿qué cosa está permitido en el día sábado? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿O es que acaso podría decirle al hombre de la mano paralizada, oye, ¿por qué me pides que te cures si el trabajo está prohibido en día sábado? ¿Por qué mejor no vuelves otro día y ya es otro día que vengas te voy a sanar? No, Jesús prefirió comprarse el pleito y enfrentarse contra los fariseos. Por eso será que luego buscaron la manera de aprenderlo y matarlo, ¿no? Como dice la lectura. Justamente este es el Evangelio del Reino que anuncia la liberación total incluso de este tipo de restricciones, de cortapisas, de limitaciones
para que nada se oponga a los criterios del reino de Dios. No hay nada más sagrado para Dios que la conciencia, la dignidad, la salud y la santidad de sus hijos. Y aunque estamos sometidos a un orden mundano de leyes, autoridades que son consideradas válidas, y Jesús nunca pensó en enfrentarse ni en cuestionarlas, debemos reconocer que nada de eso puede competir con lo sagrado. Nada puede competir con Dios y con lo que Él hace. Pero fíjate, no se nos retira el espíritu crítico antes de estar de conformidad con todo lo que dice el Evangelio. Nuestra religión no es proselitista ni fanatizada, porque no impide que el cristiano busque la verdad para, por ejemplo, estudiar las Sagradas Escrituras con criterio, con interpretación y que no pequemos de ingenuos. Nuestro Señor Jesucristo en algunas oportunidades tenía pues que adoptar una posición crítica y hasta violar la ley supuestamente sagrada del pueblo judío, como por ejemplo eso que estamos leyendo cerca del sábado. Era mucho más urgente, como hemos dicho, la vida, la salud, la recuperación de los hermanos, que el ayuno, que la fiesta de guardar, que, claro, sí, todo eso agrada a Dios, pero a Dios más le agrada el amor entre hermanos. Jesucristo hoy nos enseña que no deben destacar ni la envidia ni el egoísmo, porque parece que eso es lo que imperaba y no querían que se cure al hombre de la mano paralizada. La ley del amor. Y es que Jesús nos enseña que no hay un día para hacer el bien. No hay un día, no solamente el domingo, todos los días de la semana, mientras el espíritu de los que se oponían, en lugar de alegrarse con la sanación de este hombre que recuperó su salud, confabularon contra Jesús. El catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que en nuestra prescripción litúrgica el domingo reemplaza al sábado para nosotros los cristianos, porque en el día domingo se realiza plenamente la Pascua de Cristo. La verdad espiritual del sábado del pueblo judío y anuncia el domingo el descanso eterno del hombre en Dios. Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Mis hermanos, esta lectura sigue con el espíritu de la Epifanía, especialmente en la parte que los espíritus inmundos declaran: tú eres el Hijo de Dios. ¿Declaras esto cuando ves a Jesús en la Eucaristía? Cuando tú lo necesitas, lo invocas y lo llamas porque reconoces que es el Hijo de Dios. Si es así, es una inspiración del Espíritu mismo. Hemos escuchado en esta lectura que a Jesús lo seguía una muchedumbre, buscando su sanación material, su sanación corpórea, hasta que se dan cuenta que el reino de los cielos busca la trascendencia de la vida, pero no solo de la vida corporal, sino de la vida del alma.
Algunos seguidores por este mensaje sintieron mucha curiosidad, pero nos pasa también a nosotros, como a estos seguidores, que se quedaban solamente en lo superficial y pensaban que Jesús los iba a liberar de aquello material que les estaba quejando, de aquello superficial, de aquello que les restaba vida o salud. Por eso muchos de ellos también eran escépticos, ¿no? Pero no era la mayoría. La gran mayoría estaba atraída por efecto del Espíritu enviado por el Padre hacia Jesús. Y Jesús no quería permanecer ni indiferente ni distante. No, ahora les voy a decir algo, una prédica interesante y después me lavo las manos porque no. La multitud dice, la lectura tocaba el corazón de Jesús, pero en verdad. Por eso que hemos leído varias veces que Jesús tenía compasión de ellos, de esta gente que le seguía porque él veía que eran como ovejas que no tienen pastor. Y por eso los acogió a todos sin excepción. Nos dicen las lecturas que venían de todas partes del mundo, de Transjordania, de Cisjordania. O sea, era algo que nos debe quedar muy grabado en el corazón. Jesús acogía a todos sin excepción. Esto nos debe llevar a una conclusión súper importante para la vida de la iglesia. La unidad. Todos los pueblos del mundo son convocados a la unidad. Sigamos escuchando que en la siguiente lectura lo vamos a ver nítidamente. Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el Zebedeo, y Juan el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. ¿Qué mensaje nos trae esta lectura de que Jesús llamó a quien él quiso, ¿no? Es bien importante que reconozcamos en esta lectura el llamado de la primera comunidad, el llamado de un número importante, simbólico, de apóstoles, el llamado de los 12. 12 llamados para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Este llamado de 12 en número 12 es muy emblemático para los hijos de Israel porque representa a las 12 tribus, como te podrás dar cuenta, ¿no? Estos 12 eran apóstoles acreditados, homologados, como se dice ahora modernamente, para la obra de la salvación de Jesús. Obviamente, no son un dechado de perfección, son más bien un poco de aquí, de allá, del mundo, pescadores, publicanos o recaudadores de impuestos, por ahí un maestro de la ley, y ellos eran pecadores, por supuesto. Por eso que Jesús nos llama a ti y a mí personalmente, nos hace un llamado a la santidad. A ti y a mí nos llama por nuestro nombre el día de nuestro bautismo. A ti y a mí nos llama todos los días con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades, con nuestras penurias personales. Acabamos de leer cómo Jesús llama a los 12 y se configura esta primera comunidad del pueblo de la nueva alianza, pueblo edificado sobre el cimiento de estos apóstoles, como nos dirá Efesios en el capítulo 2. Pero Dios inspira a este grupete de 12 con la gracia de la unidad entre ellos y de la santidad. Y esto hace que surja
entre el pueblo, el Señor, el Maestro, el único Maestro. Por eso que la Iglesia Católica se propicia la unidad. Tenemos un solo bautismo, un solo Señor, una sola doctrina. Por eso decimos que la Iglesia Católica es una, santa, católica y apostólica, pero principalmente es una. Y esta unidad es la única atmósfera, el único escenario posible para el cristiano. Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Mis hermanos, con esta lectura del día sábado, la Iglesia quiere que recordemos que se celebra la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol, la que está muy bien narrada y les invito a revisar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Esta historia de conversión de Pablo es muy interesante, pero antes de hablar de la historia de conversión de Pablo, quisiera que hablemos de nuestra conversión. Dios hoy nos habla y nos llama, hoy nos interpela, probablemente desde situaciones de controversia, de sufrimiento, de dudas, de injusticia, pero nos llama con una propuesta de cambio. Nos llama, nos habla para nuestra propia conversión, pero hemos de andar por lugares, por diversos caminos, con diversas personas para escuchar cómo nos va llamando Dios, inclusive a través de otras personas con las que no necesariamente vamos a estar de acuerdo ni estará bien lo que nos dicen, pero aún allí Dios nos habla, Dios nos llama y Dios nos invita a responder. Y entonces, como Pablo, podemos celebrar hoy también nuestra conversión, la metanoia, cambios en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, cómo reorganizaremos nuestro tiempo, cómo reorganizaremos la administración de nuestro dinero, cómo reorganizaremos nuestra vida, nuestros horarios para poder hacer oración, cómo reorganizaremos nuestros hábitos, nuestros gustos, nuestras inclinaciones. Te pregunto, ¿estamos dispuestos? Hoy el Evangelio nos habla de un Jesús ya resucitado, encomendando la tarea de la iglesia, la tarea central, ir a evangelizar. Como Jesús ya había resucitado y ya estaba a punto de ascender al cielo, envía a sus amigos por el mundo entero para que sigan adelante con su misión. La predicación misionera de la verdad. Esa es la misión. Por eso somos misioneros, somos predicadores de la verdad para que todas las personas de todas las naciones tengan vida y vida en abundancia, como dice el Evangelio. Hemos recibido esa buena nueva, esa buena noticia del Evangelio. Y tú y yo no hemos recibido la luz o la revelación de Jesús para tener escondida la luz, sino para anunciarla, para compartirla y para comprometernos en esa cruzada. Los cristianos, por eso, no hacemos proselitismo, sino nos mostramos como somos realmente. En el mismo Evangelio, hoy Jesús nos dice que no solo es cosa de palabrerías y de sermones, no. Y para que lo tengamos muy claro, Él nos indica cuáles son las señales que nos acompañarán
si lo hacemos bien, por supuesto. Y si lo hacemos bien, nuestro camino, nuestro anuncio traerá salud, sanación, bendición, felicidad, justicia y dignidad para todos. Jesús te dice, no temas, no temamos. El Señor estará con nosotros, nos acompañará permanentemente cuando transmitamos nuestra fe, porque Jesús nos dice antes de ascender al cielo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Justamente por eso es que celebramos esta festividad tan significativa de la conversión de San Pablo. San Pablo iba montado en su gran caballo de guerrero, de combatiente, porque perseguía fanáticamente a todos los cristianos y de un momento a otro se encuentra con Jesús, el crucificado y resucitado, que le habla y Pablo cae a tierra y pierde la visión y luego la recupera, pero pasa de ser un perseguidor a ser un convertido. Pablo nos recuerda hoy día hasta dónde podemos llegar después del encuentro con el resucitado, cómo Cristo nos cambia radicalmente, cómo nosotros mismos hemos muerto, pero también hemos resucitado a una nueva vida de conversión. Y lo que hizo Pablo fue no solo convertirse, sino predicar el Evangelio como Jesús lo pide en esta lectura. Obvio, una previa conversión sincera y bautismo de cajón tiene que bautizarse. Por eso el bautismo para todos nosotros representa el perdón de los pecados. Y Jesús dice en esta lectura, vayan por el mundo y bauticen, porque el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea y no se bautice se condenará. Tú y yo te invito a que podamos dar testimonio de esta buena nueva, pero también te invito a que llevemos una vida convertida, una vida piadosa y de verdadera práctica de la fe y del amor. Hacemos nuestra oración final pidiendo la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que ella a su Hijo le pida que nos bendiga, que nos proteja durante toda esta semana, que nos ayude a caminar en esta fe que no está hecha de ritualismo, sino está hecha de un profundo conocimiento de nuestro Maestro, Jesús de Nazaret, que esta semana se nos presenta y nos envía. No olvidemos esto, mis hermanos. Dios les bendiga, les otorgue mucha salud, mucha paz y mucha felicidad durante toda esta semana a ustedes y a sus familias. Nos vemos en el próximo programa de Sintonía Divina a través de este canal Sintonía TV, el canal que crece porque usted lo merece. Dios le bendiga, mis hermanos.